NTN 24 está con los protagonistas de la noticia, contacto en vivo desde nuestros estudios en Quito, Ecuador, con Paul Carrasco, es el prefecto de la provincia de Azuay y además uno de los anfitriones de este encuentro de líderes opositores que está llamando a la unidad nacional en Ecuador. Señor prefecto, gracias por estar con nosotros esta noche en NTN 24, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias y un saludo a NTN 24, el canal de las Américas. Un abrazo. Al escuchar esta propuesta, no se nos viene a la cabeza otra cosa más que pensar en el proceso de unidad nacional y de unificación de la oposición en Venezuela. Ustedes están siguiendo los mismos pasos. ¿Qué tan posible es llegar a esa unidad y hacerle frente a la maquinaria institucional que ha construido en estos años Rafael Correa? Mire, básicamente nosotros creemos que en el país efectivamente hay un debilitamiento del proceso democrático, hay una concentración de poder por parte del gobierno central y un control en todas las instituciones que fortalecen la democracia y en los poderes que deberían ser independientes en el Ecuador. Creemos que en ese marco es necesario por el momento dejar de lado las doctrinas ideológicas y los partidos políticos para ir en la construcción de un proyecto de unidad nacional que fortalezca la democracia, que defienda la democracia, los derechos y las libertades. Fundamentalmente nos hemos reunido 3 sectores de Quito, Guayaquil y Cuenca que nos hemos puesto de acuerdo para llamar a la unidad nacional, llamar a construir un proyecto más democrático, un proyecto que permita una mayoría democrática que no solo trabaje en perspectiva del 2017, sino que también busque por lo menos estructurar una agenda común. No creo que son los mismos pasos que Venezuela, pero sí creemos, por lo menos en el marco de nosotros, de la oposición, nosotros creemos que tenemos una posición diferente que respeta la diversidad, y así es del Ecuador, que respeta la diversidad ideológica, la diversidad política, y que además busca también solucionar o aportar a la solución de una crisis económica que efectivamente se empieza a sentir ya en el Ecuador y que es necesario tener un proyecto de unidad nacional. Es indudable, es indudable que el proyecto del gobierno nacional también es concentrador y afecta la posibilidad de tener diversidad de voces y de expresión. Fundamentalmente lo que existe es el intento de tener una sola voz y un solo grupo de personas que administren el país desde una sola visión y no desde la diversidad que significa el Ecuador. Ahora, señor Carrasco, sin duda, si bien usted está hablando de que no va a ser lo mismo que ocurrió en Venezuela, obviamente es difícil pues no hacer las comparaciones, pero le quedan 2 años, son 2015, las elecciones son el 2017. ¿Qué planteamiento tienen ustedes, los alcaldes de Quito, de Guayaquil y usted de la Azuay, el prefecto de la provincia de Azuay? ¿Qué proyecto le presentan al país para realmente hacer efectiva esta unidad? Porque, como bien usted habla, hay diversidad de opiniones dentro de la oposición al gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo pretenden ustedes, a partir de ahora, mirar y prepararse hacia estas elecciones del 2017, tomando en cuenta, por ejemplo, en el caso de Venezuela, les fue muy complicado llegar a este acuerdo? ¿Cómo van a hacer ustedes para que no se le presenten estos problemas? Bien, primero debo decir que ya hubo un triunfo de las elecciones, digamos, de quienes no estamos alineados con el oficialismo. Ya hubo un triunfo el 23 de febrero del 2014 y precisamente conmemorando un año en la ciudad de Cuenca, en el marco de una rendición de cuentas que desarrollé por mi gestión, se conmemoró un año más de esa victoria de las elecciones y decidimos hacer un anuncio con los invitados, fundamentalmente Mauricio Rodas de la ciudad de Quito, alcalde de Quito, y con Jaime
Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil, más otros sectores de las diferentes tendencias del país, decidimos hacer un anuncio. Vamos a construir la unidad. Es decir, el primer paso está dado, un frente de unidad que lo que hace es llamar a construir esta unidad. Ahora, el primer elemento que nos hemos planteado es, primero, no hablar de elecciones del 2017, de poner cualquier tipo de candidatura o cualquier tipo de interés político partidista, y en ese marco llamar a otras fuerzas para que tengamos todos equidad en el acceso a esta unidad, es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades, y como un gran elemento construir una agenda mínima de acuerdos en los cuales deberían estar fundamentalmente la defensa de la democracia, los derechos y libertades, y obviamente aportar a la solución de la crisis. Yo creo que si este proceso se da en el camino del 2015, pues llegaremos obviamente al 2017 con un proyecto unitario. Yo debo decir que históricamente esto en el Ecuador ya sucedió en el año de 1944 y se le llamó la Gloriosa, cuando el Partido Socialista Ecuatoriano se unió con facciones del Partido Liberal y del conservadurismo y armaron la Acción Democrática Ecuatoriana. Indudablemente creemos que es el momento de desarrollar una propuesta en la que hay que dejar por ahora de lado las ideologías y las doctrinas. Necesitamos recuperar el respeto a la diversidad de pensamiento y sobre todo a la diversidad de posiciones que podamos tener. Exacto. Por eso es que yo señor digo Carrasco, que yo por lo menos no soy de oposición. Sí, y en ese sentido, señor Carrasco, sí, quiero preguntarle, porque es que aquí aparecen unos nombres que son reconocidos en la política latinoamericana, como el del expresidente Lucio Gutiérrez, como el del señor Guillermo Lasso. Aparecen ustedes que son los que han llamado a conformar esta unidad. En ese sentido, para conciliar todos esos potenciales políticos y, si se quiere decir, esos egos, ¿quién va a ser el líder de esa unidad? Mire, es que justo ese es el punto. Estamos construyendo un proceso primero con actores políticos y actores de organizaciones sociales. El llamado es a que tengan un mínimo de credibilidad frente a la población, ¿no es cierto? Que tengan respaldo popular y que obviamente tengan estructuras organizativas. Pero además en el caso de Guillermo Lasso, nosotros lo que hemos planteado es que no debe haber condicionamientos. Todos son bienvenidos, y además no es que invitamos, sino estamos pidiendo, pero debe dejarse de lado condicionamientos. Y uno de esos elementos que creemos que es fundamental es dejar de ser candidatos, es decir, plantearnos la necesidad de que las candidaturas no existen si no construimos primero la unidad como tal, pues. Y más allá de eso, un plan de acción inmediato y un plan que nos permita acuerdos mínimos con respecto a la resolución de la crisis y con respecto a la defensa de la democracia, para luego partir ya en un proceso de lo que pueda ser unas candidaturas. No se trata, por lo menos nosotros hemos conversado, no se trata de suplantar al correísmo o no se trata de ganarle las elecciones al presidente Correa, sino se trata de construir históricamente un proyecto que en la diversidad logre unificar al Ecuador y que además nos sirva de experiencia. Elementos que están sucediendo en el Ecuador que muchas veces a lo mejor desde afuera no se ven, pero que en definitiva lo que buscamos es que por primera vez en la historia intentemos construir un país y una nación para todos y todas, pero en el marco de la diversidad, una nación que nos permita la equidad y la justicia con un modelo democrático. Primero la nación, primero la democracia. Eso es lo que hemos venido planteando, y dejemos de lado todo lo que significa los intereses personales, partidistas y sobre todo los intereses político-electorales. Agradecemos a Paul Carrasco, el prefecto de la provincia de Azuay de Ecuador, por habernos acompañado en nuestros estudios NTN 24 Quito. Feliz noche. Muchísimas gracias.